Me he dado cuenta que muchos hispanohablantes tratan de traducir en casa de y a casa de literalmente al alemán, pero entonces acaban diciendo algo muy diferente a cómo lo decimos realmente en alemán. Y también expresiones como en mi casa o a su casa lo decimos diferente a lo que tal vez te imaginas. Willkommen zu Alemán explicado. Primero te enseño cómo decir que alguien hace algo o va a su propia casa. Esto todavía no es tan raro como decir que alguien hace algo en o va a la casa de alguien más, lo que te voy a enseñar al final del video. Hablando de la propia casa, en casa es zu Hause y a casa es nach Hause. Vamos a ver unos ejemplos. Estoy en casa es ich bin zu Hause. Marcus está en casa es Marcus ist zu Hause. En español a veces se dice Marcus está en su casa. En alemán también decimos Marcus ist zu Hause. Él está en su propia casa. Zu Hause aclara que se trata de su casa. Me voy a casa es ich gehe nach Hause. O si estoy usando un vehículo y estoy en camino a mi casa, puedo decir ich fahre nach Hause. Los lunes siempre como en casa. Montags esse ich immer zu Hause. Me quedo en casa. Ich bleibe zu Hause. Fíjate en que decimos Hause en estas construcciones de nach Hause y zu Hause. En otras situaciones, cuando hablamos de una casa como edificio, das ist ein Haus, decimos Haus y no Hause. Hause ist wie home auf Englisch. Zu Hause es at home. Entonces, cuando no nos referimos a la casa como un edificio, sino más bien como el hogar o el departamento de una persona, el lugar donde vive, decimos zu Hause o nach Hause si se trata del movimiento de ir allá. Y ahora, ¿cómo decimos que alguien hace algo en o va a la casa de alguien más? Estuve en casa de mis abuelos es ich war bei meinen Großeltern. ¿Qué? Ni siquiera aparece la palabra Hause o Haus. Nada. Decimos la preposición bei y después sigue la persona o las personas en Dativ. Ich war bei meinen Großeltern. Si el contexto o la situación no indican otra cosa, se entiende que estuve en su casa, que los visité donde viven. Otro ejemplo, mañana voy a casa de una amiga es morgen gehe ich zu einer Freundin. Zu más Dativ. Cuidado, no te dejes confundir por el zu, porque antes, cuando hablábamos de la propia casa, te dije que zu Hause es en casa y nach Hause es a casa. Y aquí la preposición zu se usa para el movimiento cuando hablamos de la casa de alguien más. Es un poco confuso. Pero si es así, la misma preposición zu, en este caso, cuando hablamos de estar en o ir a casa de alguien más, decimos para el ir a. Entonces, morgen gehe ich zu einer Freundin. Y el día después digo, gestern war ich bei einer Freundin. También para decir que alguien vino a nuestra casa, usamos esta forma. Gestern war
Marie bei mir. Esto quiere decir que estuvo en mi casa, que me visitó. Claro que también podríamos usar el verbo besuchen, visitar. Gestern hat Marie mich besucht. Pero el punto es cuando en español se dice en casa, como en mi casa, en su casa, en casa de, y se refiere a la casa de alguien más. Se usa bei y luego la persona en dativ. Y si sientes que el contexto o la situación no lo dejan completamente claro que estás hablando del lugar en donde vive alguien, lo puedes aclarar como en los siguientes ejemplos. Wir könnten zu mir nach Hause gehen. Podríamos ir a mi casa. Imagínate la situación que estás afuera con otras personas que no viven contigo en la misma casa. Están pensando, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y yo sugiero, wir könnten zu mir nach Hause gehen. Incluso podría decir, wir könnten zu mir gehen. Pero pues si lo quiero aclarar un poquito más, que me refiero a mi hogar, entonces digo, wir könnten zu mir nach Hause gehen. Zu mir nach Hause. Pero lo que no diría es, wir könnten nach Hause gehen. Porque las otras personas con las que estoy afuera no viven conmigo en la misma casa. Si diría, wir könnten nach Hause gehen, se entiende más bien que cada quien va a su casa, que ya terminamos la noche. Y otro ejemplo con en casa, bei. Wir haben bei Leon zu Hause einen Film geguckt. Y ahora puedes practicar un poquito. Te voy a decir 4 frases en español y después puedes pausar el video para pensar o decir la respuesta y luego yo te la digo. Ayer no estuve en casa. Gestern war ich nicht zu Hause. Zu Hause porque yo no estaba en mi propia casa, entonces usamos zu Hause. Número 2. Luis está en casa de un amigo. Luis ist bei einem Freund. Ya que Luis no está en su propia casa, sino en casa de alguien más. Digo bei y luego einem Freund, lo que es dativ. Katrin se va a casa o Katrin se va a su casa. Katrin geht nach Hause. Nach Hause, ya que va a su propia casa, y nach porque es el movimiento de ir a. Y por último, hoy estudio en casa. Heute lerne ich zu Hause. Zu Hause porque estoy en mi propia casa. Y si te preguntas por qué traduje estudio como lerne y no como studiere, entonces ve ahora este video en el que te explico por qué. Tschüss, bis bald.